Hola, buenas. Vamos a esperar unos minutitos para iniciar mientras se suma gente. Hola, Hola, ¿cómo Lucho. están? Bien, bien, ¿Se ¿y escucha tú? bien, cierto? Sí, se escucha bien. Vamos a esperar unos 2 minutitos Bueno, para iniciar. ¿Vale, Lucho? sí. En 2 minutos partimos. En razón del tiempo, vamos a iniciar. Tengo una imagen, pero después la voy a colocar. Primero les queremos agradecer que estén todos conectados tan temprano, un día viernes. En el caso acá, los que estamos en Santiago con frío, que están en regiones, no sé cómo estará en Antofagasta. Luis, tú que estés por allá. ¿Cómo está la temperatura en Antofagasta? Tienes que mutearte, ¿no? Estoy en Miramos la. Santiago, pero hace poco llegué a Antofagasta y hacía un frío que era raro. Todos los antofagastinos estaban comentando que era raro el frío que se sentía este año. Está raro. Bueno, quiero Así darle que, la bienvenida a Luis Saavedra, profesional ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile. Más que conocerlo por eso, lo conozco, somos amigos hace hartos años. Muchos, no vamos a decir cuántos, son muchos. sí. Lucho se especializa además de ser ingeniero civil matemático en desarrollos muy boutique, pero no desarrollos normales, sino que desarrollos que están asociados a ambientes IoT específicamente, con componentes del mundo TI, pero también con componentes del mundo electrónico. Ahí él va a contar un poquito después qué es lo que ha desarrollado, cómo lo ha desarrollado y para qué lo ha desarrollado. Porque queremos hablar justamente de cosas que se desarrollan, porque la innovación es tan complicada en procesos mineros, procesos de agua, desaladoras que están de moda ahora, eléctrica, entre otras cosas.
Y también nos acompaña, bueno, el Luis tiene residencia entre Santiago y Antofagasta, pero ahora ya se va a volver nortino definitivo, se irá a ir a Antofagasta, entonces, pues un poco también de la realidad de lo que está pasando ahí y vamos a hablar un poquito también de eso, porque hay un tema de cadena de suministro que no es normal en Antofagasta, que también se va a ver afectada por el tema de las desaladoras. Y también está con nosotros Cristian Osorio. Cristian es ingeniero civil electrónico, si no me equivoco, espero no equivocarme, de la Universidad Mayor, con una amplia experiencia en empresas de tecnología japonesa, también Noruega, creo que es la otra, ¿no? Danesa. Danesa, me gusta andar ahí por varios países. Ha desarrollado soluciones y ha trabajado en soluciones para subestaciones eléctricas, generación eléctrica, distribución, entre otras cosas, y también con temas biométricos, entre otros, bastante interesantes. Vamos a conversar un poquito de eso y porque también eh, se da a conocer que no es parte de la cadena de suministro y es. ¿Y quién les habla? Mi nombre es Marcelo Pérez, soy fundador de varias compañías, Colabora 360, CNC 360, el medio de comunicación Civil IoT, antes tenía Bimetal, entre otras cosas. También estoy viejo, así que también tengo experiencia en algunas cosas. Y para partir un poquito la conversión, me gustaría que cada uno diéramos a entender un poquito qué entendemos de cadena de suministro, porque pues, muchas veces se habla de la cadena de suministro y no se entiende mucho de lo que se está hablando, lo que se está hablando. Entonces, primero le quiero ceder la palabra a Cristian, que tiene un poquito más de experiencia que nosotros en la parte eléctrica y de las generadoras, distribuidoras. Y por ese lado, ¿qué se entiende de la cadena de suministro? Porque muchos creen que, hoy no, si la generadora es generadora, la distribuidora es distribuidora y la transmisora es transmisora. Pero me imagino que la generadora igual tiene su cadena de suministro. Como todas las cosas, ¿no? Tú tienes de toda la historia del proyecto, desde el inicio, implementación, desarrollo, hasta mantenimiento y generación misma, distintos suministros que van a estar afectando el negocio propiamente tal, ¿no? En las partes iniciales, por supuesto que todo lo que es el suministro físico del equipamiento, ya sea los equipos fotovoltaicos, torres eólicas, lo que uno se le ocurra, ¿no? Carbón en su momento. Y yo creo que más importante que es una vez que está operando, ¿no? Y ahí tienes todos los suministros de la operación propiamente tal. Para lo que eran las termoeléctricas, por ejemplo, todos los buques que traen cargas de carbón diariamente desde distintas partes del mundo y tener que tener la logística de la descarga, del traslado y mantener sobre todo todo el equipamiento funcional y activo. Tienes una falla en alguna de las transportadoras y claro, te quedó el material necesitando camiones para poder hacer el traslado. En lo que es eólico, tienes que tener no solo el viento, sino que también tener el aceite para los equipos, hacer el mantenimiento, tener los repuestos para que los equipos eléctricos y mecánicos dentro de las turbinas estén funcionando, los inversores para lo que es el mundo fotovoltaico y más en general todos los repuestos para mantener una resiliencia y funcionalidad dentro de las subestaciones eléctricas. Que el sistema esté funcional desde los sensores, desde la comunicación, desde los equipos terminales, las celdas de media tensión y todos los equipos que estén funcionales propiamente tal. Entonces no es solamente lo que es el traslado de materiales para la construcción, sino que estar preparado para, durante la operación misma, tener el equipamiento para mantener el sistema funcional, que esté operativo. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Estás No sé si la imagen se está viendo, pero sí. espero que la imagen se esté viendo y que se esté viendo bien. Que Team siempre me juega a veces malas pasadas. Se entiende perfectamente. Y tú, por tu lado, Luis, que has podido ver un poquito eso y también un poquito verlo, no solo de la parte técnica, sino que tú que viví en Antofagasta y veías esto de la cadena de suministro, veis que las generadoras hoy día, o también por una necesidad, lógicamente, están empezando a nacer las desaladoras, tanto en Mejillón, en Tocopilla, en Antofagasta, son donde más se van justamente para abastecer la minería. ¿Cómo esto pega?
también en el entorno de Antofagasta como tal, pero también en lo que tú has trabajado en temas de tecnología justamente para procesos como estos. ¿Y qué veis tú de eso, de la cadena que se le llama cadena de suministro? Muchas veces los viejos, las pequeñas empresas y las medianas empresas dicen, no, yo no soy parte, pero sí son parte porque desarrollan cosas sumamente importantes. Te cedo la palabra, Luis. Dale. Mira, la verdad es que Antofagasta tiene poco, como pocas fuentes de suministro. Generalmente casi todo se envía de Santiago a Antofagasta. Son pocos los suministros que se puede obtener de Antofagasta de forma directa. Entonces, para hacer cualquier cosa en Antofagasta, uno necesita coordinar toda la logística desde Santiago. Y en Santiago a ver si es que existen también, porque muchas veces cuando uno quiere colocar un sensor específico o algún equipo, tiene que pedirlo al extranjero y ahí está parado también. Entonces, en ese sentido, no existe, se podría decir como una parte de stock de suministro o como un inventario de suministros que se le exija a alguien tener. Todo es así. Es como por necesidad. Ahora, No, claro, si entramos al área, por ejemplo, los temas que te ha tocado desarrollar. Tú has desarrollado no solamente desarrollo de software, sino que también desarrollo electrónico, sin mencionar la empresa y nada. Por ejemplo, un desarrollo electrónico que hay desarrollado que tiene la componente hardware, software, y que tiene una integración y que está dentro de la cadena de suministro, que nos podríais contar y ahí vamos conversando un poco de ese pero desarrollo. como te decía, todo pidiéndolo al extranjero, armándolo en Santiago, enviándolo a Antofagasta casi hecho. En Antofagasta lo que hay harto es como empresas constructoras que quizás mantengan como un stock de elementos o algo que te ayuda como, no sé, a poner un pollo, ¿no? Un pilar, algo donde colocar algún equipo. Sí, pero más que eso no hay. Entonces todo se tiene que Ahora el coordinar. viejo de obra sí, porque a ver, la gran constructora no es la que termina haciendo ese mismo pollo. Por eso muchos creen que, oye, ¿qué tiene que ver esto con la ciberseguridad? Tiene harto que ver y con la seguridad. Porque ese pollo muchas veces llega, es donde llega el cable eléctrico, llega la fibra óptica, donde después se instala un rack, y no se instala un rack, sino que se instala, ¿qué cosa? Un container. Y en ese container se instalan todos estos componentes. Primero, por las veces que te ha tocado ir y desarrollar proyectos sobre esta infraestructura. El viejo que provee todas esas cosas, ¿entiende que está dentro de la cadena de suministro o no lo entiende? No. Sí, es como decir, tú siempre existe esa separación de eh, yo contrato tu servicio y tú ya te haces cargo de todo lo demás. Como que pues, me lavo las manos con eso. Y la otra persona muchas veces no sabe que está siendo un cuello de botella o algo como esencial para la empresa. Y se produce mucho esto de descoordinación entre el demandante que le pide el servicio que esté 100% uptime y la empresa que provee el servicio que no tiene la capacidad para mantener un servicio con un 100% de uptime sin Ya. tener estos desfases de tener que pedir al extranjero un equipo, cosas así. Y de hecho, Oh, yo diría que dentro de como los problemas que tienen habitualmente en minería, es parar porque falta la pieza rara que mandaron a pedir y está en camino de... se Y entiende. a veces Ahora, está esa disociación entre lo que uno quiere y la realidad que hay, donde esa misma pieza, por ejemplo, yo la necesito para 2 días más, y la realidad es que traerla, aunque sea en avión, va a tardar una semana por todo el papeleo, todo el trámite. Entonces también está el tema de la comunicación y alineación de expectativas, ¿no? claro, es que ahí caemos en algo súper súper interesante, porque hoy día todas las normativas y todas las leyes nos hablan de inventario activo, y malamente, y de cadena de suministro. Y malamente se ha entendido referente a estas dos cosas. Primero, que el inventario activo es algo que recupera una MAC address o un IP, hablando en términos técnicos. Pero
el, ahí te quiero saber la palabra a ti, Cristian, pero, oye, la fibra, el cable eléctrico de bajada, el empalme eléctrico, donde está la RTU, está bien, la RTU tiene una MAC address y un IP, perfecto. Pero el componente eléctrico que tiene la RTU y todos los componentes y todos los switches y todos los botoncitos, voy a hablar en un lenguaje más técnico que yo, no tienen una MAC address ni un IP y eso no está dentro del inventario activo. Entonces, cuando una normativa, hablemos de la ley 21.663, habla de inventario activo, habla de todos los activos, incluido el container, incluido el rack. Sí, Y cuando una norma internacional, como la ISO, que todo, la ISO 27, la ISO 27 dice lo mismo, son todos los activos. Y si en el área de TI registran todos los activos, ¿por qué en el área de OT estamos hablando solamente de MAC e IP? Te claro. cedo la palabra, Cristo. Te lo pongo con un ejemplo más vívido, más tangible, ¿no? Nosotros dentro de lo que es ciberseguridad OT, hay cosas que uno pensaría que no son tan relacionadas que la verdad que sí, principalmente por la resiliencia. Lo que nos preocupamos nosotros es que la línea de generación en términos eléctricos se mantenga, que sea resiliente a distintas acciones o a distintas eh, actividades o a distintas ocurrencias que puedan estar ocurriendo que afecten esa línea productiva, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros vemos. Y yendo más allá, uno puede tener una subestación o estar a cargo de ser operador de una subestación eléctrica que es alimentada, por ejemplo, un parque eólico, y el parque eólico es parte de lo que hay que tener en cuenta de esa misma resiliencia. Y en un parque eólico, por ejemplo, una turbina, dentro hay modelos donde hay una multiplicadora, donde uno ve las aspas, no sé si conocen cómo funcionan, uno tiene las aspas que están funcionando y normalmente las turbinas adentro, no todos los modelos, pero la gran mayoría, tienen una multiplicadora de velocidad, que es un elemento mecánico, que lo que hace es que ese movimiento de las aspas adentro se multiplique esa velocidad de giro por alrededor aproximadamente 1500 revoluciones adicionales, unos No, a 1500 más o menos. me acuerdo que yo te preguntaba por qué si andan tan lentos producen tanta energía. Claro, y esa es una de las cosas que ocurre. Entonces, ese elemento de la multiplicadora es parte de todo este sistema de resiliencia, es parte de esta necesidad de mantener la generación y por lo tanto es parte de lo que es OT, ¿no? Pero hay, por ejemplo, dos preguntas al hueso en esa parte, Cristian. Una, ¿cuántos componentes electrónicos tenemos ahí y cuántos tienen MAC address y cuántos tienen IP? Hacia allá voy con el ejemplo. Esa multiplicadora no tiene MAC address. No es un elemento electrónico, más bien mecánico. Entonces uno puede tener sensores para poder medir la velocidad de giro, para medir la temperatura, para medir niveles de aceite, pero no tiene una MAC address, no tiene una IP tampoco. Entonces, Pero ¿cómo, es cómo, parte, cómo evaluáis la vulnerabilidad? Y exacto, es ahí es donde ciberseguridad o no es entran. ciberseguridad. Porque técnicamente si falla uno de esos componentes, está, hablemos de la generación, está Ujú. fallando en la generación. Y al fallar en la generación, está incumpliendo la NER del Coordinador Eléctrico Nacional. E indirectamente está incumpliendo la 21663. Por lo menos un cierto porcentaje, porque si es en una turbina depende del tamaño del parque y ve cuánto afecta ese parque. Si tienes tres turbinas, claro, te va a afectar en un 30% el potencial de generación y puedes no estar cumpliendo. Pero si Ahora tienes... mira la pregunta basada en eso mismo. Luis, Ujú. en tu experiencia, cuando te han pedido desarrollar componentes electrónicos, como para medir estas cosas que son más mecánicas, ¿cierto? Con una interfaz de software, con un sensor y diferentes trabajos que tú has hecho que hemos conversado en su momento. ¿Cuál es la mayor complejidad para este tema, sobre todo con grandes proveedores industriales o de tecnología industrial worldwide que te toca manejar, digamos? ¿Dónde está tu problema con la integración para poder hacer lo que estamos trabajando? Porque no estamos hablando de RFID. Sabemos que la solución es un RFID, pero estamos hablando cuando quieren sensorizar este tipo de cosas, que es un componente que viene normado desde Alemania, Noruega, Dinamarca, y no es de fácil intervención. ¿Cómo te ha tocado manejar eso un poco? ¿Qué facilidades te han dado y qué restricciones te has tomado? No te caché bien, pero por lo menos el problema que más uno tiene es la conectividad, meterse dentro de la red oficial se podría decir. Generalmente uno cuando quiere poner un sensor o algo, lo que termina haciendo es salir por el lado. ¿Cachai? Mm. Poner tu propio
tu propia SIM con datos y salir por el lado de la mina. No, Es que no, ese no tratar- justamente quería que me dijera eso, justamente. O sea, el común denominador entonces es en una integración IoT o IoT hacia un ambiente OT de resiliencia, es salir por al lado. Sí, Sí, sí. Ese es el común denominador, digamos. sí. Ahora, Eso es el porque común los fabricantes no ¿cuántas te veces hay dejan hecho ese tocarlo. cuántas veces hay hecho ese común denominador, Luis? Más o menos. Yo diría que pocas veces no. Muy pocas veces no. Y las veces que sí lo he hecho, ha sido un parto de pedir una IP o pedir una VPN de 6 meses que te estén dando vuelta. La persona de IT, puta, weón, como El que problema, ¿por súper, qué? Pero el problema, ¿por qué? ¿Es porque y le no es estáis porque sea preguntando a alguien seguro. que no entiende el negocio? ¿El problema está ahí porque le estáis preguntando a alguien que no tiene autorización? ¿O el problema es porque realmente no hay un protocolo hecho para esa excepción? Claro, no hay forma de hacerlo bien. Entonces nadie sabe cómo se tiene que hacer eso. Y la persona de IT te aplica los máximos estándares de todo, porque como no tiene un protocolo, su forma es como, de cierta Ahora, forma, es bloquear, mira, bloquear. pero mira la pregunta que te voy a hacer. Bajo el mismo ejemplo que está diciendo el Cristian. Cristian va y una de estas bobinas, viene el viejo y dice, oye, ¿sabes qué? La quiero sensorizar para saber cuándo disminuye la velocidad de la bobina, para saber cuándo hay menos generación. Ah, maravilloso. Y llaman a Luis Saavedra y Luis Saavedra dice, ¿sabes qué? Le voy a poner un sensor con un Android, una capa electrónica que voy a crear aquí, y como no tengo internet, voy a sacar esto por el lado con un Starlink. Y listo, chao. Claro, ¿Cierto? Pero sí. el viejo, que Cristian dice, oye, ¿sabes qué? Perdón un poco, porque pucha, ¿sabes qué? Tengo la NIS 2 y los daneses son jodidos, ¿cierto? No solo eso, hay Por contratos, eso, hay oye, un tema administrativo mira, tenso. llamemos al colega de TI para que entienda que tenemos que hacer esto. Un viejo, volvemos al viejo modelo burdo que está de la capa 3.5 para arriba. Mi pregunta es para Cristian. Cuando llamáis a ese viejo y le explicáis y decís, oye, ¿el viejo de TI va a la planta a ver el problema o simplemente se queda con el formulario que tenéis que llenarle? No, se queda ahí. Pues, es doble, ¿eh? Es por ambos lados. Por una parte, el viejito de TI no va a ir mucho terreno a entender el problema. Y segundo, el fabricante tampoco va a estar dado a entregar mucha información tampoco. Lo va a tratar de mantener como su know-how, como parte de su negocio, ¿no? Entonces, todo se vuelve un poco más complejo a la hora de hacer integraciones porque por una parte, eh, una persona de TI no va a integrarse mucho, va a ser más alguien de operaciones que pueda integrarse más en la problemática. Y segundo, el operador también va a poner sus trabas y va a poner su situación y te va a decir, la forma que yo tengo de comunicarte información es por el SCADA y es por esta matriz que yo estoy llenando con un montón de información y de ahí saca la información que quieras y haz lo que quieras, pero mis máquinas o mi sistema de redes no me lo toques. Y, y por ahí parte la dificultad, por ahí parte la problemática. Hay otras problemáticas se migran cuando ya el proyecto es antiguo, porque ya no hay, por ejemplo, se acabó el contrato de mantenimiento, o ya no hay garantías o cosas por el estilo, y ahí es, entre comillas, más fácil meter mano, pero al mismo tiempo ya no hay tanta información que viene desde el fabricante, entonces hay que entrar a meterse a investigar para poder hacer alguna cosa. Entonces todo tiene sus dificultades en estos momentos en lo que es integración o levantamiento o ver la logística, etcétera. Se entiende claramente. Ahora, volvamos a un resumen. Estamos hablando de minera, generadora, desaladora, empresas de consumo masivo, empresas de transporte. ¿Dónde está la mayor parte de todo este nicho? En el norte grande, entre Iquique, Antofagasta, ya después puede empezar la pequeña o la mediana minería, donde están creciendo gran parte y ahora ya no es solamente una parte que se está haciendo, sino que antes era mucho de la tierra, pero ahora se va a empezar a ocupar el agua salada por las desalinizadoras. Basado en eso, lo que estamos conversando es, cuando hay un proceso y el proceso funciona bien, primero no se toca.
Segundo, cuando hay algo que necesito sensorizar, tocar o saber qué está pasando, mi primera solución es le digo al fabricante, el fabricante tiene una solución y generalmente el fabricante dice me demoro como 2 años, 3 años. Si es que busco un proveedor local, el que sea, X, grande, chico, mediano, el proveedor local me dice, ¿sabes qué? Tengo todos estos requisitos. Conexión a internet, tengo que entregarte un dashboard, ¿qué hago? Lo primero que recibe el viejo de operaciones, que no es un viejo informático, no es un viejo de telecomunicaciones, ¿no? Es resistencia. ¿Qué resistencia recibe? Oye, ¿sabes qué? Lléname todos estos papeles. El viejo no tiene tiempo porque está preocupado que la planta produzca. Entonces hace su caminito por al lado y dice, ya, háceme la solución y sácala por Starlink. Sácala por una VPN, sácala como sea. Y después dame soporte y mantenimiento continuo tú a esto. ¿De qué estábamos hablando? De la cadena de suministro. Entonces, en ese mismo instante, ya está alterada la cadena de suministro. Ya no sabía Totalmente. ni el tema de seguridad, ni cómo el viejo se está conectando, ni quién se está conectando. Es más, dejas de saber si es el mismo viejo que te desarrolló y el que tú sabes que él es el que tiene el conocimiento, el que se está conectando. Y mira la pregunta para dónde va. Después de estos desarrollos que tú has hecho de integración, Luis, ¿cuántas veces has terminado tú dándole el soporte? Casi siempre. Casi siempre. Tiene que ser como soporte directo y después se abandona. Que ese es otro problema también que existe. ¿Ya? Sí, es que, sí, ¿Qué significa el abandono? Explícanos un poquito que, eso. que vuelven como al punto de partida, se podría decir, sin utilizarse el equipo, ese tipo de cosas. Sí. Y ahí, ¿por qué motivos puede pasar eso? Porque se pierde el know-how de la empresa. Po. O sea, de alguna forma no hay tampoco, como son pedidas muy particulares, o sea, dependen mucho de las personas que están desarrollando esos como avances tecnológicos, y si es que esas personas dejan de estar en la empresa, como que se va la información, no quedó en ninguna parte como se debía hacer o qué es lo que se tenía que hacer en caso de falla. Por más que uno se empeñe mucho en colocar la documentación y colocar cómo funciona cada parte, eso se pierde igual. Muchas Se veces no tiene entiende, continuidad. se entiende. O Entonces, sea, terminan siendo los llamados proyectos elefante, ¿no? Simplemente una vez queda ahí y quedó, o muchas veces también me ha pasado, me imagino, que el piloto se transformó en productivo. claro, claro. O sea, es que eso Si tú pones una generalmente, balanza, si tú pones una balanza, el piloto productivo, ¿cuántas veces te ha pasado? Justamente por no, eso esto, siempre. porque después al oficializarlo, nadie deja oficializarlo. Sí. Eh, Eso pasa siempre, siempre, siempre pasa, muchos pilotos quedan en esto, por ejemplo, que tenía que colocarse con VPN, por ejemplo. Y uno salió por el lado para mostrar como el piloto, porque si no, no hay forma de mostrar nada, ¿me entiendes? Y cuando ya se empieza a como formalizar el proyecto, te das cuenta que tenéis que mantener a mucha gente que está alrededor del proyecto para conectarlo de forma oficial. Y eso no podéis mantener a tanta gente alrededor de algo por una cuestión que es como tan simple y que se demore tanto. Entonces no se ve entonces esto no se pudo conectar, una cosa así. La integración no ahora, existió. en tu experiencia, Cristian, y ahora vamos, ya sabemos el dolor, resumamos el dolor. Dolor, grandes fabricantes que entregan grandes productos que funcionan como una caja cerrada, ¿cierto? Totalmente. Ya. Solución, integración. IoT, IoT,
hacia OT, para entregarle la información a TI. Y TI incluso sacar su dashboard en cloud, o sea, 5 ambientes en una misma línea. Pero eso no es una cadena de suministro, al parecer. Al parecer, al parecer. ¿Qué es lo que pasa al hacer todo esto? Hoy en día hay leyes que nos, digamos, nos están exigiendo que se haga de cierta forma. Entonces, ¿dónde está el gran problema? Esto, a mi parecer, voy a hablar desde mi experiencia, y por eso quiero ceder la palabra a ti, Cristian, primero. Esto se viene haciendo desde casi 20 años, 25 años, capaz que más, porque no tengo más experiencia hacia atrás como saber qué se está haciendo. El tema es para ir a regularizar esto. ¿Cómo se hace para ir a regularizar esto cuando tenía algo que está continuo funcionando? Y le tenéis que decir al viejo, ¿sabéis que el PC 486 que tenéis ahí, que tenéis con un sensor que te mide la misma turbinita, ¿cierto? Si se pone lentita y te avise, ya no sirve. Vamos a tener que instalar un rack aquí, y ese rack con sistema de enfriamiento y los sensores como corresponden, y vamos a tener que normar por el SEC porque esto tiene una conexión eléctrica y ver todos los parámetros de la NERC que cumplimos, y aparte avisarle al coordinador porque vamos a detener esta cuestión antes, y sobre todo eso, cada 21.063. ¿Cómo tú veis que estos viejos tengan que entrar? Porque volvemos a repetir, no son viejos técnicos, son viejos ingenieros metalúrgicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civil electrónicos, son de otras competencias. Entonces, ¿cómo podemos llegar para que este viejo entienda, que tampoco es culpa de él, que tiene que cambiar a esta industria 4.0 conectada? Diciéndolo de una forma burda, parte va a ser a golpes, ¿no? Y es un poco lo que está haciendo el coordinador eléctrico ahora, con todo este sistema de multas que va a empezar a implementar. Es un poco mover la caja, ¿no? Revolverla un poco y decir, oigan, tenemos que tomar esto en forma seria. Y lo primero que tiene, desde mi punto de vista, bien a personal, es que ese viejito va a tener que saber qué es lo que tiene, qué es lo que tiene, cómo está funcionando, cómo está integrado, qué tan antiguo es, qué tan nuevo es, qué tan funcional es. Hacer primero un assessment. ¿Dónde estoy parado? No va a bastar de decir que alguien le diga, no, tienes que hacer una actualización de tu servidor para poder tener un sistema que pueda comunicarse de buena forma con todas las cosas. No sirve de nada si no tienes la información a comunicar, ¿no? Entonces, tienes que saber primero dónde estás parado, dónde está tu sistema de cumplimiento con respecto a todas estas certificaciones y requerimientos del coordinador eléctrico. Y sobre eso ya tomar decisiones, ya empezar a entender de decir, acá tengo una falencia en A, B, C, o solamente en B, o solamente en D, y empezar a atacarlo por parte. No va a ser algo tampoco que pueda corregirse de una u otra vez. No va a ser algo como solamente cambiar servidores, que eso ya tiene un costo importante, sino que va a tener que hacerse una planeación a largo plazo, de decir, ok, aquí vamos a ir invirtiendo en pasos, en prioritariamente, en base a lo más crítico y demostrar de que se están tomando los lineamientos para poder estar acorde a los requerimientos y normas. Y eso sobre toda la línea de generación. No solamente con la estación eléctrica, sino que con todos los parques o los generadores de diferentes tecnologías que uno tenga, todas las conectividades que uno tenga y aplicarlo a todas partes. Lo que es la comunicación, bueno, para lo que son los proyectos más antiguos, probablemente va a necesitar acuerdos con los fabricantes, pero para los proyectos más nuevos pueden estar ya dentro de las más bases mismas. Es decir, aquí lo que necesitamos va a ser una integración de esta forma con entrega de esta información por tema de norma. Em, Ahora, para lo que es más antiguo, que es no tan antiguo, lo complicado es que, bueno, ya está funcionando de esa forma y no hay mucha modificación posible. Ahí la parte de acuerdo va a ser, eh, va a ser clave. Pero, pero volviendo al inicio, yo creo que lo primordial es ese primer assessment, ese saber dónde estoy parado, qué es lo que tengo y qué es lo que necesito. ¿Y cuántos están realmente haciendo? Hemos tenido oportunidad de trabajar juntos, Cristian. ¿Cuántos son resilientes a escuchar la palabra assessment? Porque lo primero que escuchan, oye, un assessment y creen que, oye,
te voy a ayudar a solucionar los temas. También la Mira, palabra, volviendo un poco atrás, hagamos volvemos un atrás. ejercicio. Estamos, Te claro, propongo estamos hablando te de cadena de propongo, suministro, equipo obsoleto, assessment. te propongo un ejercicio. Preguntémosle a la audiencia que pongan en el chat qué es lo que entienden por assessment en términos de OT, de la línea de generación OT. A Ahora, ver en tu quién se caso, atreve en tu poner caso, algo. Luis, cuando te queda un piloto productivo, pues eso es la verdad, quedan los pilotos productivos y ya te fuiste de esa compañía, ¿cierto? ¿Te han llamado alguna vez después de vuelta para que, oye, ven a Sí, arreglarme este equipo electrónico, ven a arreglar sí, este software, sí, ven? ¿Ya? sí, Cuenta un poquito sí, ahí y pero por qué de hecho suceden. no solo me han llamado de parte de, como se podría decir, de la compañía en la que trabajé, sino también de terreno. Gente que en terreno ya uno tenía como la amistad, era como amigo de los viejitos y te llaman para preguntarte cómo, cómo- cómo se echa a andar, cómo funciona tal cosa. Y uno le explica que ya hace muchos años que ya no, uno no está ahí y como que queda en eso. Y qué se hace ahí? Pero es Qué chistoso, hace? es ¿Y qué chistoso. hace definitivamente la persona ahí? ¿Qué hace? No, tendrá, no sé qué es lo que harán. Me imagino que hablarán con la empresa y verán cómo solucionarlo. Ya, Sí. pero eso es algo que pasa comúnmente. Yo creo que sí, sí. Hace mucho, hace Ya. mucho, Y eso no es hace porque mucho. tampoco, porque seamos, a ver, por formación tú soy matemático, me imagino que se dejan Sí. reportes, se dejan cómo se hacen las cosas, se deja documentación, no es que la documentación no haya quedado y el conocimiento no se haya traspasado. ¿Por qué crees tú que si se traspasó el conocimiento? O sea, partamos de la base. ¿Por qué crees tú que Yo creo que algo, por qué crees tú que un piloto queda como productivo y si está el conocimiento tácito en un viejo que se lo pasaron ahí, ¿por qué no se vuelve explícito y queda en un proceso? yo creo que en realidad las personas prefieren una persona en general. Por más que tú le pases un manual de algo a alguien, no va a leer el manual. Entonces, de cierta forma, el proceso tiene que ser como tener como esta experiencia de usuario de que sea fácil e intuitivo de hacer, porque si no es así, por más que tengáis manual o algo así, no lo van a leer, no van a leer los manuales, no van a Ni leer los tampoco lo saben procedimientos. interpretar muchas veces, ¿no? Claro, 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 Ahora, ¿cuántas claro. veces te ha tocado? Y después va la pregunta ahí para Cristian también, que a la persona que tú capacitaste, que le entregaste el documento y quedó experto en el tema, porque no dudo que lo haya hecho, después te llama otro porque esa persona ya no está en la compañía. Ah, no, eso no me ha pasado. No me ha pasado. Ya. Me Porque me también imagino pasa, que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ya, también que hay doble retirada, se podría decir. claro. En tu caso, Pero, Cristian, no sé cuántas veces te pasó algo parecido. De conocimiento, de traspaso de conocimiento, por lo menos en la experiencia que yo tuve en la empresa eólica donde trabajé, lo que había era un proceso de entrenamiento. Entonces, eh, había una persona que la madurez, el ingeniero de especialista en algún tema, empezaba a trabajar como un ingeniero junior y después de un año recién llegaba al nivel deseable de una persona. Entonces, era un proceso a largo plazo para poder tener una persona que pudiese hacerse cargo del desarrollo o soporte o lo que se necesite a más alto nivel. Entonces yo creo que mucho lo que pasa es que no está la costumbre de trabajo en términos documentales, en términos de preparación, en términos de capacitación de las personas a mediano plazo. Eh, Creo que por lo menos lo que he visto cuando más ha sucedido algo muy parecido a lo que dice Luis, ha sido por lo mismo, porque no hay un proceso, no hay una preparación establecida para generar un ambiente que permita el traspaso de la información de buena manera, que no dependa de una persona, sino que dependa de un proceso al fin y al cabo. O sea, yo creo que ahí está la clave, lo que estáis diciendo. Que uno de los colegas acá escribe, Sergio Canto, efectivamente el tema de los procesos, lo mismo que mencionáis tú,
Juan Carlos Llanos también decía lo mismo, y efectivamente es el proceso. Y ese proceso es que muchas veces la gente cree que tiene que volver un componente resiliente o una operación resiliente. Y es el proceso el que tiene que ser resiliente. Y para que el proceso sea resiliente, se tiene que entender el proceso y tiene que estar por escrito el proceso y tener las diferentes variables para poder arreglar este proceso. Mira la pregunta que voy a hacer ahora primero a ti, Cristian. En estas integraciones que hiciste por el lado, llamémoslo así, por el lado, eh, y no solamente en organismos, digamos, privados, también en organismos estatales, ¿cierto? Para poder subsanar este tipo de cosas. ¿Qué es lo que más pega? ¿Qué es lo que más pega en esa integración? ¿Pega más la componente de que necesitan el dato en línea o pega más que la tecnología calce con lo que se quiere realizar? Eso es lo No, primero. al final lo que buscan es poder ver en la pantalla lo que quieren ver. Prima, prima la necesidad de yo quiero ver un cuadrado en el lado superior izquierdo con la información A, B y C, y tú arréglatelas de ver cómo sacas la información y la procesas para entregarme eso. Ya. Y, Entonces, y cuando hay, mira, mira la pregunta. Después va para ti lo mismo, Luis, lo que has visto tú en tu experiencia en terreno. Eh, Aquí estamos hablando de todo gente que hemos ido al terreno y que hemos hecho integraciones en terreno. Es un poquito, estamos hablando desde la experiencia. Dicho sea de paso, o sea, no estamos tan poniendo ni un juicio de valor, ni que las esta no cosas es la ley. están en la ley, ¿cachai? Sino que cómo se tienen que hacer las cosas basado en la experiencia y poder mejorar un poco el tema de cadena de suministro, porque es cadena de suministro, aunque uno no lo quiera llamar. El tema es, personalmente tengo un amigo, se llama Reinaldo Soria, lo puedo nombrar, especialista en rieles hace muchos años, y él es metalúrgico. Entonces, una vez yo le pregunté, oye, y te lo pregunto, Cristian, después va la pregunta hacia Luis también, cuando instalan en uno de estos tremendos postes de las torres eólicas, me imagino que hay un metalúrgico que hace un estudio de cuánto dura, cómo se tiene que monitorear, porque me imagino que como monitorean un riel o como monitorean el pavimento, tienen que monitorear el desgaste de ese material también. Ujú. Y técnicamente deberá ser en línea, porque es una industria crítica. No sé si en las represas, estoy hablando súper de desconocimiento, pero yo le planteaba a otro amigo que trabaja en Puerto y le decía, oye, ¿miden cuánto se está oxidando esta cuestión? No. Entonces, no sé si pasa esto mismo porque finalmente, oye, no, pero si no tiene nada que ver eso, oye, si la industria crítica, la seguridad y la ciberseguridad van de la mano. Porque si se cae, no sé, un pedazo y cae sobre la fibra, perdiste la conexión. Un pedazo de Sí, cemento, ni siquiera estoy diciendo que se va a caer la torre completa. Oye, ¿sabes qué? ¡Pum! Se cayó un pedazo de cemento y cortó la fibra. Te cedo la palabra, sí. Cristian. Sí, la respuesta a tu pregunta tiene varias aristas. Por una parte, para lo que es desarrollo de turbinas eólicas, hay una serie de mediciones que se hacen al momento del diseño, después al momento de preparar un piloto, en este caso en Dinamarca, en la experiencia que yo tengo, donde se hacen, durante la construcción se hacen mediciones de espesores, se hacen mediciones de pruebas de desgaste, una serie sobre todos los componentes, o se le pide a los fabricantes de los subcomponentes que se hagan pruebas y se entreguen de resultados de pruebas. Son alrededor de 5 años o más de desarrollo y pruebas que se le hace a esas turbinas antes de comercializarlas, de enviarlas y montarlas, ¿no? Y ya una vez montada, se hace una serie también de revisiones de mantención que se hacen por lo menos una vez al año, donde muchas de las cosas se miden, muchas de las cosas se están midiendo, se están sensando. Hay sensores que entregan información de diagnóstico para una aplicación específica del fabricante. Y hay otras que no, hay otras que tienen que verse visualmente, que hay que ir cada 6 meses a estar mirando, por ejemplo, el tema de la corrosión, y ver si se está corroyendo algún componente fuera de lo esperado o no. Em, Pasó en alguna parte que tuve la experiencia de ver en un parque eólico que las turbinas estaban
oxidándose en demasía por el ambiente. Y una de las cosas que hizo la empresa fue mandar paneles con distintos metales a estar un año colocados en distintas partes de la turbina para ver cómo avanzaba el óxido en los distintos materiales. Así hacía un estudio. ¿Por qué? Porque era una cosa anómala que empezó a hacerse más general. Entonces, sí se hace un seguimiento cuando hay cosas que variables que cambian y hacen que las cosas que uno tenía originalmente ya no sean tales y tengan que hacerse análisis, normalmente debieran hacerse, realizarse algún tipo de análisis adicional. Eh, ¿Por qué? Por lo mismo, porque lo que no buscan es que una turbina se caiga, se queme, por ejemplo, lo cual no va a evitar que ocurra, pero sí vas a evitar minimizar el riesgo de que ocurra. Ahí todo es manejo de riesgo. Eh, entonces, eh, sí, tal cual se hace esa minuciosidad de revisiones sobre una turbina en este caso, yo entendería que lo que se busca es que también se realice sobre toda la línea de generación, sobre todos los componentes, sobre todas las salas eléctricas, sobre todos los inyectores, sobre todas las líneas de tensión, que también estén siendo hechas en un cierto periodo de tiempo que asegure que no tengamos problemas de desgaste, ¿no? Que es un poco lo que hablabas tú. Ahora es interesante saber también los que están en la audiencia, quiénes le ha pasado esto. No creo que seamos los únicos tres que le ha pasado que en una industria crítica tengan que salir por al lado jugando y poner un dispositivo creado localmente para buscar una solución generalmente ni siquiera de continuidad operativa, sino que es de monitoreo. Generalmente ahí está el problema. No sé, Lucho, en tu experiencia, ¿cómo te ha tocado un poquito lo que Lo contaba que, Cristian? lo que se ve harto en minería no es un estudio de cuánto duran las cosas, sino que sobreestiman. Eso yo diría que es como de cierta forma, cómo se aseguran ellos que no falle algo. Sí, siempre sobreestimando. Por ejemplo, no sé, el operador tiene que usar un tablet. Entonces, compran el tablet que le pasa un tractor arriba y no le pasa nada. Y ese es el tablet que tiene que usar. Puede que sea ultra complicado para el operador utilizar esa cuestión porque necesita un montón o es un enredo para necesita un lápiz, si se le pierde el lápiz deja de poder utilizarlo, etcétera. Pero está sobreestimado y eso igual como le asegura un poco protegerse contra estos riesgos, pero al mismo tiempo mete harta ineficiencia, no solo en los costos de los equipos, sino también en como la solución final, que no es como muy, se podría decir, muy a medida, ¿no? Es más sobreestimada. Sí. Se entiende, se entiende. Eso es lo que hacen generalmente en minería, sobreestimar todo. Para estar preparado en caso que haya un Y incidente. donde le aprieta o donde se le ocurre, porque ese es lo otro. Cuando uno no tiene un estudio de dónde están fallando las cosas, eh, no sé, me pongo un bototo con una punta ponte tú, no sé, un carbono de la NASA, ¿sí? Pero no tengo casco, por decirte algo, ¿sí? Como que sobreestiman en partes sobreestiman ciertas partes y otras partes, como no tienen estudio, no saben dónde está el problema, otras partes no las consideran. Entonces, eso sería como en general lo que se ve harto en minería. Sí. Entiendo. Entiendo. Bueno, a mí personalmente me ha tocado que eh, hay plantas químicas que se dicen que son plantas mineras, pero no son plantas mineras, son plantas químicas. Y efectivamente, cuando entra en una planta química, el chorreo es algo normal. Entonces, uno dice, ¿por qué es normal? Mira, está chorreando sobre el cable eléctrico, sobre el tablero eléctrico y sobre una fibra. Oye, pero esto no es normal que chorree un líquido desconocido para mí, porque no soy químico, que chorree sobre eso. ¿Dónde está la medida de control? No hay una medida de control. Estoy poniendo un ejemplo, una química. Dicen, no, nunca ha pasado nada. Claro, y generalmente ese es el comentario, nunca pasa nada. Estoy poniendo un ejemplo puntual.
Otro ejemplo puntual, en la misma minería, una sala eléctrica, porque es una sala eléctrica, no es un data center, es una sala eléctrica. En esa sala eléctrica hay una cadena de proveedores, que cadena de proveedores igual cadena de suministro, cadena de proveedores, cadena de suministro. Entonces, hay un viejo que va a ver la RTU, otro viejo que ve el PLC, otro viejo que ve el piso, otro viejo que ve el rack, otro que ve la cámara, si es que existe, otro que ve el cerco eléctrico de protección, si es que existe, otro que ve el empalme que baja a la subestación, que es otro, y otro que el dato de la subestación sale a través de una cuestión, porque para ese viejo es una cuestión, con un computador, puede ser un servidor, un computador, que está ahí y que le entrega los datos a los computín, dicen ellos, porque quieren saber qué está pasando acá. Acabo de hablar de 7 a 8 especialistas distintos. Entonces, en tu experiencia, Luis, primero, cuando te ha tocado ir a estas salas eléctricas que están con cero control. ¿Cuántas veces te han pedido el traje mífugo? ¿Cuántas veces te han pedido el casco? ¿Cuántas veces han verificado que vais con zapatos de seguridad? ¿Y cuántas veces has visto que en la intervención que estáis teniendo tú sabiendo que interviene las otras 7 líneas indirectamente, ¿ha estado alguna de las otras 7 líneas presente para decir, ah, mira, qué interesante, colega? Yo creo que tenemos que hacer esto inmediatamente. Sí, no, nunca, nunca. La respuesta corta es nunca. Lo que sí, como volviendo a lo que te decía antes, muchas veces en las salas donde están los equipos no hay seguridad física. Entendiendo seguridad física, como decís tú, que las partes físicas estén protegidas, no solo de ácidos corrosivos, cosas así, o de humedad, sino también de personas. Yo he visto algo ¿Sí? súper seguro en esas salas. Un papelito, un Un papelito. cuaderno donde tú te anotas. Un cuaderno. Sí. Un cuaderno. Claro, Un donde cuaderno, uno un se cuaderno anota donde tú te cuando anotas y está anotas tu entrando. actividad. Mm. ¿Eh? Sí, y como volviendo al ejemplo que te decía, te ponen un montón de trabas para darte una IP, algo así, y uno cuando entra a una de esas salas dice, oye, pero ¿y si desconecto este equipo y le cambio la Mac a mi equipo, lo voy a poder conectar con IP, va a tener, a ver, y funciona, funciona. Pero uno dice, ya, bueno, hay que esperar la IP que me den al equipo de aquí a 6 meses más, porque eh, te das cuenta como la sobreestimación, sobreprotección en algunas partes y otras partes así como literal a poto pelado. O sea, Ahí, para entrar te hicieron exámenes de droga, examen de alcohol, te revisaron que fueres con todo tu EPP, te piden tu carnet, tu identidad y te lo pistolean. Y te pidieron, ¿cuántos documentos piden, Cristian? Oh, Ya, digamos que una carpeta de arranque tiene 20 formularios distintos, ¿cierto? Llegaste a la planta faena y a la hora de los que hubo te dicen, bueno, te dejo acá, y, chao. y es aún peor, más caótico, si estamos hablando de una parada de planta. Porque ahí no solo va uno, sino que van los 8, los 20 empresas con equipos de viejitos a hacer los trabajos en el mismo lugar, sin que comuniquen entre ellos, sin que haya un coordinador entre ellos, donde cada uno hace su trabajo y toma sus precauciones como protocolarmente tengan internamente definido, pero es ahí donde esa línea, eso mismo, es parte de la línea de suministro y control de la línea de suministro que tiene un riesgo, pero enorme. Más de una vez me ha pasado ver situaciones que es para agarrarse la cabeza a causa de esa descoordinación, a causa de esa descomunicación, que afortunadamente no terminó en nada, pero el caos, toda esa problemática se multiplica en parada de planta. Mira, ¿cuál es el fin de este webinar? El fin de este webinar es mitificar ciertas cosas que no se hablan, tanto para los que están conectados, que son proveedores, para los que son mandantes, para los que son estudiantes, para los que son también de enseñanza, que enseñan este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra cadena de suministro, supply chain.
es casi hoy no, estoy encargado de los proveedores y de lo que sale y el repuesto y entrego el repuesto. Es más que eso. La cadena de proveedores parte de la cadena de suministro, porque el proveedor implementa soluciones tecnológicas o soluciones de proceso o soluciones que tienen que ver con la cadena de suministro. Entonces, hablemos todo el mismo lenguaje, porque si no, eso también nos resta todo. Se cae, es un tema también de cómo sumamos valor a esto. Entonces, tenemos que hablar el mismo lenguaje. La cadena de suministro, el proceso de la cadena de suministro tiene que ser el proceso resiliente. ¿Cómo ayudamos a que sea resiliente? Primero, estas innovaciones que se han hecho por al lado se tienen que en algún minuto estandarizar. ¿Cómo se tienen que estandarizar? El ente regente. Me imagino que en este caso la AMSI en su momento, que lo va a bajar el coordinador y que se lo va a hacer a la industria crítica a través de la OIB, le va a decir, mira, este es el paraguas que tú tienes que hacer. Y está perfecto. Hoy en día no ha pasado, entonces también los viejos funcionan en base a la necesidad. ¿Qué dice la necesidad? Yo necesito operar, yo necesito funcionar. Y es como se ha ido operando hasta ahora, para bien o para mal. ¿Eso ha traído problemas? Sí, en algunos muy conocidos y en otros desconocidos. Porque si justo pusieron una sala eléctrica detrás no sé, pues, una tubería de agua y explotó la tubería de agua y le cayó, nadie se enteró. Después, seguramente cuando hubo un cortocircuito, ¿no? O si un yacaré, no es un guarempo, un yacaré estaba comiéndose la fibra ahí en la planta de piso, nadie se dio cuenta hasta cuando hubo un microcorte. Entonces, hablemos más de mantenciones preventivas, pero no mantenciones preventivas solamente del equipamiento mecánico. Oye, si la pala, la retropala, la correa transportadora necesitan mantenimientos preventivos, el data center y la sala eléctrica también, la fibra óptica también, el circuito eléctrico también, el componente IIoT o IoT que desarrolló el colega Luis acá, también necesita una mantención, si no es, no es un producto, aunque sea racket, no es que el racket, compadre, no es que el racket va a funcionar 10 años solo, es un componente electrónico mecánico que requiere de una visualización y qué está pasando. Y las conexiones por los lados, no es que, no, es un tabú. A lo mejor van a seguir existiendo, pero a lo mejor con un protocolo de, oye, te voy a grabar la sesión cada vez que te conectes. Perfecto. Listo. Oye, una cámara con una IA que registre cuando llega la persona y que esté registrada acá. Eso es una tecnología que existe hace más de 15 años. Entonces, hay cosas súper fáciles como mejorar ciertas brechas. Y un poquito ese es el mensaje. O sea, hablemos de cadena de suministro, es cadena de proveedores. Hablemos que los mapas de riesgo y los roadmaps tienen que estar vivos, sí, pero arreglemos esto. Porque si no, ¿cómo así un mapa de riesgo? ¿En qué estáis basando tu mapa de riesgo? ¿En IP y MAC address o en el proceso? ¿En qué estáis basando tu roadmap? ¿En IP y MAC address o en el proceso? Y esa es la pregunta que queremos dejar acá lanzada un poco. No sé, algunas palabras para terminar, Luis. Eso, que en realidad hay en todo lo que es seguridad OT, es súper primordial que exista una conexión física de los activos, ¿sí? Con las personas que tienen que tomar las decisiones. Entonces, para hacer tener una conexión física, primero se tiene que hacer un assessment. Después tiene que uno vigilar que las partes de ese assessment tengan como un cambio dentro de los tiempos que uno necesite para mantener la continuidad del proceso. Y así. Ir por lo menos con eso básico, tenerlo como protocolizado en documentos para poder ¿Se cumplir. entiende? ¿Se entiende? Cristian, unas palabras para decir. Sí, yo más una reflexión. ¿En qué sentido? En que cuando ocurre alguna situación no deseada, pensemos no necesariamente en algo grave, sino que en alguna revisión no estuvo la situación óptima. Yo tiendo a pensar en no apuntar con el dedo a las personas, que es una práctica muy Común. adquirida en todas partes, ¿no? Claro, sino que apuntemos al proceso primero. Apuntemos a qué es lo que facilitó que haya una situación de una persona, que no haya hecho los ajustes o la actividad que tenía que hacer. Eh, Apuntemos al proceso primero, optimicemos procesos. Y después veamos si es que es necesario apuntar a las personas o no.
Eso como una reflexión de lo que hemos visto, aplicable no solamente a lo que es líneas suministro, sino que prácticamente a cualquier cosa. Eso por mi lado. Bueno, queremos agradecer a la audiencia, a los que estuvieron en línea, que hicieron sus preguntas, también a los que después vean la grabación, pueden contactarnos, estamos todos en LinkedIn, Luis Saavedra, Cristian Osorio Nostroza, Marcelo Pérez Rodríguez, nos pueden buscar. Y la idea es generar un poquito un espacio más de conversación. Las otras dos veces hemos conversado un poquito más con Diab y todo eso, pero quisimos hacer hoy día algo un poquito distinto, conversar del tema para que se haga cercano, porque no es algo que les pasa a ustedes nomás muchas veces, vuelvo a repetir, como proveedor, como mandante, como estudiante, como profesor, sino que es algo que está pasando y no es que yo voy a encontrar la solución, ni el Luis, ni el Cristian. Aquí la solución hay que encontrarla entre todos. Y esas soluciones entre todos se buscan y se requieren para una industria transversal, porque es imposible que un solo proveedor o una sola mandante o un solo ente pueda solucionar todo el tema. Es demasiado grande para eso. Así que muchas gracias, que tengan buen fin de semana, muy agradecido. Un gusto. Bendiciones a Hasta todos. luego. Chau, chau. Gusto. Nos vemos. Chau, chau.